Bienvenidos a NEF Online, la plataforma telemática de Nueva Economía Forum que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Cabify y al apoyo tecnológico de Microsoft. Hoy contamos con la intervención del alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. ¿Se le ve bien? ¿Cómo le va? Dentro de lo que cabe, razonablemente bien. Desde luego, yo digo, en el tema personal he tenido suerte, no me he visto afectado, ni mi entorno se ha visto afectado, pero lo que estamos es, lógicamente, preocupados tanto por la situación que todavía tenemos como sobre todo por lo que nos queda por afrontar en estos momentos en la ciudad de Madrid. Alcalde, ¿usted cree que Madrid pasará el lunes a la fase 1, aunque solo sea porque el presidente Torra ha pedido eso mismo para Barcelona? Joaquín Larraya le pregunta qué opinión tiene usted de que el PP vaya a votar hoy en contra de una nueva prórroga del estado de alerta y que de nuevo sean los de Ciudadanos los que, haciendo de buenos, en contraste con los duros de Casado, le echen una mano a Pedro Sánchez. En la línea de estas preguntas, Fernando Jáuregui le dice si cree usted que bajo algunas condiciones el Partido Popular debería respaldar el paso dado por Ciudadanos acercándose al gobierno socialista para disminuir la influencia de Podemos y también de RC. En primer lugar, permíteme, que no lo he hecho antes, felicitarte, José Luis, y felicitar a Nueva Economía Online por el esfuerzo que estáis haciendo, y yo creo que además es una buena muestra de la adaptación que todos vamos a tener. No va a ser lo mismo que antes de la pandemia y, por tanto, vamos a tener que actuar de forma diferente, pero vamos a tener que seguir trabajando. Yo creo que este es un buen ejemplo de ello, así como los patrocinadores y a Microsoft por el soporte informático. En relación con la pregunta de si vamos a pasar a la fase 1, pues al margen de las interpretaciones respecto a lo de Cataluña, yo creo que nosotros estamos en condiciones, desde luego, ya lo estábamos la semana anterior, pero que también es cierto que nos beneficia que Cataluña lo haya solicitado. Es conocido que Cataluña tiene una situación peor que la de Madrid, por tanto, si consideran que están en una situación ya adecuada para pasar a la fase 1, nosotros que estamos en una situación mejor, pues parece que ya no va a haber excusas para que se pueda producir y acordar ese pase a la fase 1 por parte del Gobierno de la Nación, al que yo no le pido que actúe en función de que en Madrid podamos pensar que hay una venganza política y por eso nos dejen pasar un poquito a la fase 05, como dijo la vicepresidenta Calvo. Lo que les pido es que actúen en función de criterios puramente técnicos y que esos criterios sean conocidos y que además las personas que toman esas decisiones sean conocidos por todos los madrileños. Creo que nadie puede entender que no sepamos quién está decidiendo el futuro de los madrileños y de millones de madrileños en este momento. En relación con la posición del Partido Popular sobre la prórroga del estado de alarma. El estado de alarma es un instrumento excepcional, plenamente constitucional, pero que debe ser acotado lógicamente en el tiempo y debe ser acotado en sus condiciones y en su aplicación como consecuencia de esa excepcionalidad que atribuye poderes exorbitantes al Gobierno de la Nación. Es obvio que en estos momentos no se dan las mismas circunstancias que el 14 de marzo. Los datos de fallecidos están por debajo incluso de las semanas anteriores al 14 de marzo. Y por tanto yo creo que es lógico y procedente acabar con este mecanismo de excepcionalidad, volver a lo que podríamos denominar la legalidad ordinaria, porque hay un conjunto de normas que en relación a lo que pretende el Gobierno son plenamente compatibles con esa finalidad y por tanto de contener la movilidad en la medida que sea necesaria y de evitar las aglomeraciones de personas que se puedan producir, y sí concluir con un mecanismo excepcional, plenamente constitucional, pero que atribuye poderes exorbitantes y que, por otro lado, en determinadas cuestiones ha sido utilizado por el Gobierno con finalidades ajenas a las previstas precisamente en el estado de alarma y que creo que no se corresponde. En relación con la postura de Ciudadanos, respeto a la postura de Ciudadanos, cada partido político se puede definir en esta votación como entienda más conveniente, y lo que sí he dicho, creo que se equivoca. Pero eso no quiere decir que creo que Ciudadanos, al revés que otros partidos, siempre busca lo mejor para España. Por tanto, que lo que les guía es la mejor búsqueda de la defensa del interés general, aunque en este caso a mí me parece que están equivocados al respecto de la postura que han adoptado, y que lo que hay que hacer es votar en función de lo que se plantea. Y lo que se plantea es una prórroga del estado de alarma, una situación muy diferente de cuando se acordó inicialmente, con una utilización que en ocasiones no se ha ajustado a la normativa y sobre todo al momento que estábamos viviendo en España, y con una alternativa menos exorbitante en las competencias que se le atribuyen al Gobierno. Usted, señor alcalde, se reunió el lunes con un grupo de empresarios y algunos representantes sociales con el propósito de que le den ideas y apoyo para un plan de reactivación de Madrid tras la pandemia. Jorge Revuelta le pregunta qué conclusiones sacó usted de esa reunión, qué cree usted que esperan de la alcaldía las principales empresas residentes en Madrid. Luisa del Llano le pregunta si va a consultar usted con otros sectores o solo le preocupan la economía y la patronal.
Tras esta primera experiencia, ¿piensa usted en constituir formalmente un comité de reconstrucción abierto también a las fuerzas de la oposición y a los sindicatos? En primer lugar, agradecer profundamente el compromiso que demuestran con la Ciudad de Madrid desde la sociedad civil y particularmente todas aquellas personas en representación de sus instituciones que estuvieron en la reunión que celebramos el lunes. Yo creo que es particularmente importante que en estos momentos todos los que queramos ayudar podamos tener la oportunidad de ayudar, somos conscientes de la gravedad del momento al que nos enfrentamos y, por tanto, que lo que toca es arrimar el hombro, desde luego, y que solo se quede fuera aquel que no quiera ayudar o aquel que tiene planteamientos excluyentes y contradictorios con los de sentido común. Y yo creo que ese compromiso que se demostró el lunes por parte de este grupo de empresarios es francamente emocionante para la ciudad de Madrid. También, por cierto, estaba, por ejemplo, Cáritas o, por ejemplo, también estaba la Fundación Cotec con Cristina Garmendia. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista a los madrileños les estamos muy agradecidos. No sé exactamente qué es lo que ellos esperan de este alcalde, deberíamos preguntárselo a ellos. Lo que sí sé es lo que yo creo que debemos hacer desde este ayuntamiento, es entender que este proceso al que nos vamos a enfrentar en estos momentos requiere necesariamente, insisto, de que todos aquellos que quieran aportar puedan hacerlo, de que todos aquellos que quieran decir que en este momento hay que dar un paso al frente y hay que afrontar una situación de emergencia, y más aún desde la posición de estas personas, de las personas que representan, tenemos que ayudar, tenemos que admitir que nos puedan ayudar, no podemos estigmatizarlos como se hacen desde determinados discursos. Esto no quiere decir que vayan a ser los únicos. Nosotros, en nuestra filosofía, desde luego, está, como he dicho, que no sobra nadie y que, por tanto, todo aquel que quiera ayudar va a ser aceptado. Por eso, también el otro día, una reunión con el Consejo Local de la Ciudad de Madrid, que está compuesto por CEIM, así como por comisiones obreras y por UGT. Por supuesto que vamos a contar con los sindicatos, como no puede ser de otra manera. De otras cosas, porque obviamente uno de los grandes afectados va a ser el mercado laboral en la Ciudad de Madrid. Las cifras que ya tenemos de previsión de personas que se pueden quedar sin empleo son dramáticas, pero al mismo tiempo también tenemos que contar con los grupos municipales y por eso estamos cerrando, y yo espero que lo podamos hacer esta semana, ese grupo en el cual vamos a trabajar todos los grupos municipales en torno a una serie de ejes que consideramos esenciales de futuro para la Ciudad de Madrid. El otro día alguien decía, es que Almeida ya va por el tercer grupo de expertos, y ojalá tenga 4, y ojalá tenga 5, y ojalá tenga 6, porque lo que yo quiero es que todo aquel que se quiere sumar, que se sume, que en Madrid en estos momentos no sobra nadie salvo el que se quiere excluir, que en Madrid necesitamos la ayuda de todo el mundo para salir de esta situación, que cuando estamos hablando de una caída del PIB del más del 10%, cuando estamos hablando de una tasa de paro que se puede ir hasta el 24%, aun cuando en Madrid tenemos una situación que puede ser mejor aún en tiempos de esa crisis, desde luego lo que yo no voy a hacer es renunciar a nadie que se ofrezca al ayuntamiento para echarnos una mano y para ayudarnos. Y por eso yo, de verdad, tengo una gratitud enorme por ese conjunto de empresarios que el lunes pasado decidieron dar ese paso al frente y ayudar y comprometerse con la Ciudad de Madrid, no con este alcalde, no con este equipo de gobierno, no con este ayuntamiento, con la Ciudad de Madrid, pero también estamos manteniendo reuniones, ya digo, con patronal, con sindicatos, por supuesto, pero también con los grupos municipales. Por su gestión durante la pandemia, su actitud constructiva y respetuosa, usted es uno de los políticos españoles mejor valorados, incluso por los electores de partidos de izquierda. Pero en algunos sectores le critican que todavía no haya comunicado cuál va a ser su proyecto de plan post-pandemia para Madrid, que debería llevar al Pleno, según esos sectores, lo más pronto posible. Dolores Cifuentes le pregunta si puede decirnos los ejes que usted ha dicho antes por los que debería pasar ese plan de reconstrucción de Madrid. Y Luis Díez le pide que nos diga de dónde y cómo piensa sacar el dinero, sobre todo si usted insiste en bajar impuestos y tasas, o al menos a no subirlos. En primer lugar, que tenemos que tener en cuenta, y el otro día lo hablábamos, que la recuperación pasa por la transformación y, por tanto, la recuperación pasa por la reinvención. Madrid no va a ser la misma ciudad que antes de la pandemia, tanto desde el punto de vista, lógicamente, del shock emocional que a todos nos ha supuesto pasar por una situación de estas características, como de las consecuencias devastadoras desde el punto de vista económico y social. Por tanto, líneas fundamentales que nosotros estamos planteando y que van a formar parte del futuro de la Ciudad de Madrid, obviamente, es la recuperación económica, como no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que debe ser prioritario precisamente la cuestión social y, por tanto, tratar de conseguir que nadie se quede atrás, que en una situación como la que nos vamos a enfrentar se mantenga la cohesión social y, por tanto, consigamos que ninguna persona se pueda ver perjudicada como consecuencia de esta situación. Objetivo harto difícil, pero es que es el que nos tenemos
que plantear. Por tanto, tenemos un eje económico, tenemos un eje social, tenemos un eje de modelo de ciudad que necesariamente tenemos que repensar, obviamente, acerca de la utilización, por ejemplo, del espacio público, acerca de lo que es la movilidad, acerca de la necesidad de acelerar todos los plazos para conseguir una ciudad eminentemente sostenible que, por otro lado, permita a los ciudadanos ganar con una mayor calidad de vida. Y eso exige, como digo, repensar lo que es la movilidad, repensar la utilización del espacio público. Por otra parte, también en esta línea lo que tendremos es que hacer unos nuevos planteamientos acerca de todo lo que supone la generación de nueva actividad económica y la reactivación de sectores como el del turismo, que es absolutamente fundamental, donde tenemos que partir de una premisa, y es que Madrid tiene que ser una ciudad segura. Madrid tiene que generar la confianza, la certeza en todas aquellas personas que quieren venir a la ciudad de Madrid, que estamos en una ciudad en la que no se corre ningún riesgo adicional al que se pueda correr en cualquier parte del mundo. Y esto es una seguridad objetiva, pero fundamentalmente también es la generación de una seguridad de carácter eminentemente subjetivo. Tenemos que relanzar internacionalmente la ciudad de Madrid, la imagen de Madrid. Obviamente somos una de las ciudades más castigadas del mundo y, por tanto, en este sentido también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de ese Madrid global que todos defendíamos. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir gestionando ordinariamente la ciudad de Madrid, tenemos que seguir apostando por proyectos como hemos hecho, que es Madrid Nuevo Norte, como el soterramiento de la 5, como las obras que hemos licitado para el Nudo Norte a partir del año que viene, o como la propia operación asfalto que estamos realizando en estos momentos por valor de 51 millones de euros. Todo eso es lo que nosotros tenemos que conseguir integrar para poder reinventarnos y, sobre todo, recuperarnos a través de la transformación que en este momento existe la ciudad. Usted, alcalde, repite como un mantra que el tsunami que nos aguarda será descomunal. Demetrio Suárez le pregunta si no sería bueno que el ayuntamiento pudiese dedicar a la reconstrucción económica y a políticas sociales los 400 millones de superávit que tuvo el municipio de Madrid el ejercicio pasado. Un sobrante que, según la ley, debería ir a la amortización de parte de la deuda contraída. Sin duda, sin duda. Y es una de las cuestiones que llevo planteando desde hace 2 meses al Gobierno de la Nación y que considero inexplicable que no hayamos obtenido todavía una respuesta. No estamos hablando ya del superávit de los ayuntamientos, no estamos hablando del superávit del año 2019 del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de partidas que vienen de la falta de ejecución de inversiones durante la legislatura anterior y que suman la cuantía de 420 millones de euros, para lo cual solo tengo 2 opciones. O bien lo amortizo anticipadamente, y por cierto es una operación financiera ruinosa porque en estos momentos la comisión por una amortización anticipada es superior a los tipos de intereses que habría, me compensaría incluso seguir pagando, o en segundo lugar que el Gobierno de la Nación entienda que ante la emergencia social que vivimos, ante el tsunami que nos viene, que es una realidad que en estos momentos estamos comprobando en la ciudad de Madrid, nosotros necesitamos poder disponer de ese dinero, que ese dinero está mejor en estos momentos en la calle que en destinarlo a amortización anticipada de deuda, y por tanto es una cuestión de sensibilidad por parte del ayuntamiento. Me parece incompatible que hablen del escudo social y al mismo tiempo no permitan la utilización de estos 420 millones de euros por el Ayuntamiento de Madrid. Me parece incompatible que hablen desde posiciones de izquierda y en cuanto al ámbito social y, sin embargo, no permitan que podamos utilizar estos 420 millones de euros. Pero, sobre todo, lo que no me parece razonable ni adecuado es que la cortesía institucional es importante y, por tanto, lo que debería haber hecho el Gobierno de la Nación es al menos habernos respondido a las múltiples peticiones, tanto públicas como privadas, que le hemos hecho para que podamos utilizar esos 420 millones de euros. Desde luego, lo que hay que decirle al Gobierno de la Nación es que no puede responsabilizar a los ayuntamientos de la situación social que se está viviendo, que se va a ver agravada si no nos da los medios. Y cuando digo no darnos los medios, la ironía es que no le estoy pidiendo dinero al Gobierno de la Nación, le estoy pidiendo que me deje utilizar el dinero que tienen los madrileños en estos momentos y que va a la amortización anticipada de deuda. El juez del 41 de Plaza Castilla les ha emplazado para el sábado a usted y al concejal Borja Caravante como consecuencia de una denuncia por presunta prevaricación y paso previo a la posible adopción de medidas cautelares que, de ser aprobadas por el juez, le obligaría a usted a levantar el cierre de los grandes parques y jardines de Madrid. Tomás San Juan le pregunta en qué basan ustedes el recurso, ya filtrado en parte por algunos medios, y que ha presentado usted contra este procedimiento. ¿Saben si el mismo denunciante ha ido también contra el patrimonio del Estado por cerrar los jardines de Sabatini y aledaños, propiedad del Estado? Nosotros el recurso, en primer lugar, lo hemos basado en la indebida admisión de la demanda, porque el demandante, y así se reconoce en el auto, no aporta al juez la resolución que dice que es susceptible de prevaricación, pero tampoco la fecha de la misma, ni siquiera especifica cuál es el contenido de la misma, y por tanto nos parece que se le debería haber requerido bien para que subsanara o directamente para haber inadmitido
porque no aporta indicio alguno de que se pudiera haber cometido ninguna actuación constitutiva de delito. Y en segundo lugar, porque entendemos que, desde luego, la medida cautelar no es competencia de un juzgado de lo penal, en su caso el contencioso administrativo, pero en el ámbito penal no se puede ventilar una medida cautelar acerca de una decisión administrativa. Y en tercer lugar, porque no es necesario la comparecencia el sábado que viene de Borja Caravante y mía, porque desde la Administración estamos dispuestos a mandar todos los informes que sean necesarios. Es decir, si a mí me cita dar una explicación técnica de por qué se tienen que cerrar los parques, difícilmente la voy a poder dar más allá de precisamente los argumentos que a mí me sirvieron los servicios técnicos del Ayuntamiento, los distintos servicios que justificaban precisamente que tomáramos la decisión de cerrar esos parques. Y por eso digo que entendemos, por un lado, que está indebidamente admitida, por en segundo lugar, que no es competente el juzgado de lo penal para decidir si se abren o no los parques de Madrid, que en todo caso es una cuestión de legalidad ordinaria del ámbito contencioso administrativo, y en tercer lugar, la innecesariedad, y más en estos tiempos de pandemia, de hacer una comparecencia de tipo personal. En todo caso, si no se acuerda por el juez, nosotros desde luego acudiremos, como no puede ser de otra manera, el sábado, daremos las explicaciones que sean pertinentes, adecuadas, defenderemos la decisión que tomamos porque nos dio única y exclusivamente la salud y la mejor protección de la salud de los madrileños. En segundo término, no es una decisión que se ha tomado solo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, es que Barcelona tiene cerrado la mitad de sus parques, es que están cerrados, como apunta acertadamente en la pregunta, los jardines del Campo del Moro por parte del Patrimonio Nacional dependiente del Gobierno de la Nación. Incluso hay un parque en Vicálvaro que depende de la Comunidad de Madrid que también está cerrado y, por tanto, no nos consta que se haya ejercitado ninguna acción penal. Esperemos que no se ejercite porque no tiene ningún sentido, pero es obvio que no somos la única administración que hemos adoptado una medida de esta. Laura Quintanilla, le pregunto a qué valoración hace usted del proyecto de ley de cambio climático que acaba de presentar la vicepresidenta cuarta del Gobierno, doña Teresa Rivera, sobre todo en un aspecto muy concreto, el de las zonas de bajas emisiones de las ciudades, que impedirá que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid cambien cualquier aspecto de Madrid central. También Mario Armero le pregunta sobre qué modelo de movilidad futura ve usted para Madrid. En relación con la primera de las cuestiones y, por tanto, con la ley que se ha presentado, todavía no he tenido ocasión de poder verla y, por tanto, me parece aventurado pronunciarme al respecto. Lo único que espero es que, desde luego, se entienda que es la vicepresidencia de transición ecológica y, por tanto, que la transición implica que no puede ser un cambio radical de un día para otro, sino que hay que dar tiempo para que tanto las ciudadanas como las instituciones abarquen ese horizonte temporal de cumplimiento de los objetivos 2030 de Naciones Unidas y el proceso de descarbonización total en el 2050 que se ha previsto por la Unión Europea. Es obvio que tenemos que ir hacia esa finalidad, es obvio que tenemos que poner los medios para conseguir esos objetivos, pero también es obvio que estamos en una situación de transición. En relación con lo que son las zonas de bajas emisiones, nadie duda de que debe haber zonas de bajas emisiones. Aquí no se discutían las zonas de bajas emisiones, sino la forma en que se configuraron esas zonas de bajas emisiones. Pero, de todas formas, creo que una de las cuestiones que nos puede traer la situación que desgraciadamente hemos tenido que vivir es una racionalización también del debate político. Este ayuntamiento ha sido injustamente acusado sencillamente por discrepar de las medidas ambientales que se tomaron por el equipo del gobierno anterior. Ha sido injustamente castigado o arrinconado en el rincón, valga la redundancia, del negacionismo. Nadie negó que tengamos un problema de calidad del aire. Yo siempre he dicho que saquen una sola declaración mía en el que no muestre mi preocupación por la calidad del aire, por la sostenibilidad de la ciudad de Madrid, en lo que sencillamente discrepe de las soluciones que se planteaban por el equipo de gobierno anterior. Espero que esa ley lo que no consagre es una doctrina única, al margen del cual, cualquiera que no comparta cuáles son los medios que se establecen por esa vicepresidencia para transición ecológica, nuevamente sea excluido del debate político cuando, insisto, la finalidad de todos es la misma, garantizar la sostenibilidad más en un entorno como el que hemos sufrido y que, por tanto, necesita que se aceleren pasos en esa dirección, pero que hagamos un debate político sosegado, que no se trate de patrimonializar esta bandera por nadie, ni se trate de hacer propaganda a través de una ley. Por tanto, debo decir que además yo mantengo una buena relación con Teresa Rivera, tuvimos una reunión presencial, hubo muchos más puntos de acuerdo que puntos de desacuerdo y espero que podamos seguir por esa senda. No hay como hablar para desmitificar determinadas conductas que se le atribuyen a un equipo de gobierno, como en este caso es el Ayuntamiento de Madrid. En relación con la pregunta de Mario, este es un debate que hemos tenido en muchas ocasiones, que he tenido también con Mario. Obviamente, lo que tenemos que apostar es por una ciudad más cercana, una ciudad en la que se produzcan menos desplazamientos, en la que los desplazamientos puedan ser más cortos y se realizan preferentemente por medios que podamos calificar como sostenibles. Esas son las líneas de trabajo en las que nosotros estamos inmersos en este momento, pero tenemos que distinguir diversas realidades. El punto más contaminado de la ciudad de Madrid no está dentro de la M30, está fuera de la M30, es Plaza Elíptica en Carabanchel. Y eso se explica porque dentro de la M30 hay un conjunto de alternativas de movilidad
suficientemente amplias y ventajosas como para que utilizar el vehículo privado sea la peor de las opciones. Por tanto, nosotros lo que tenemos es que trabajar sobre esos cientos de miles de vehículos que todos los días entran y salen de la ciudad de Madrid fuera del perímetro de la M30, darles alternativas para que les sea más ventajoso dejar el vehículo privado, generar acuerdos con empresas para que el teletrabajo sea una realidad efectiva, para poder esponjar los horarios de entrada y salida y, por tanto, que no se produzcan las famosas horas punta, o por otro lado, renovar el parque automovilístico. Es obvio que si hay una necesidad final de utilizar el vehículo privado porque no hay otra alternativa de desplazamiento, siempre será mejor que ese vehículo sea sostenible medioambientalmente, que se produzca en estos momentos la circulación de determinados vehículos que no van con etiqueta o que van con etiquetas que desde el punto de vista medioambiental son mejorables. Por eso digo que la movilidad de la ciudad pasa porque sea una movilidad cercana, una movilidad con menos desplazamiento, una movilidad más sostenible y una movilidad en la que se produzca una renovación del parque automovilístico y donde atendamos verdaderamente dónde se produce el problema. No es dentro de la M30, es fuera de la M30. Madrid Nuevo Norte prometía ser el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, con una inversión similar a 460 estadios de fútbol, 10.500 viviendas, una nueva estación de Chamartín y una grandísima zona comercial y de oficinas. ¿Cómo puede evitarse que alcance a este megaproyecto el impacto económico del coronavirus? ¿Habría que salvarlo como sea por el empleo que se derivaría de su desarrollo, entre otras razones? Estoy seguro de que si esos 460 estadios que se utilizan como comparación son el Wanda Metropolitano, va a ser un grandísimo proyecto, como se decía, de regeneración. Al margen de bromas, lo cierto es que no prometía, promete ser la mayor operación de regeneración, sin lugar a dudas, en estos momentos en cualquier capital europea. La operación fue aprobada por el Ayuntamiento, por la Comunidad de Madrid en una fecha como el 25 de marzo, una fecha en la que estábamos en medio de lo peor de la pandemia, sin lugar a dudas, pero que sin embargo demostraba la voluntad de la Comunidad de Madrid por sacar adelante este proyecto que es definitorio del futuro de la ciudad y fundamentalmente del ámbito norte. Y por otra parte, nosotros confiamos en poder llevarlo al pleno del mes de mayo para aprobarlo definitivamente y, por tanto, que se concluya la tramitación de Madrid Nuevo Norte después de 27 años y se hayan solucionado todas las situaciones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la comunidad como el ayuntamiento somos conscientes de que hay un futuro por delante, un futuro importante, un futuro en el que tenemos que trabajar muy duro y un futuro en el que, sin embargo, Madrid tiene que ser capaz de recuperar la imagen que tenía anteriormente como una de las grandes capitales a nivel global. El mensaje que se lanzó por la Comunidad de Madrid el 25 de marzo, el mensaje que se lanza por el Ayuntamiento de Madrid en el pleno de finales de mayo, aprobando Madrid Nuevo Norte, en medio de la situación en la que nos encontramos, con un estado de alerta vigente, es un mensaje a toda la comunidad internacional, dadas las dimensiones y la envergadura de este proyecto, de que Madrid no se ha ido, de que Madrid va a estar presente, de que Madrid va a seguir ahí, de que vamos a seguir haciendo políticas que sean beneficiosas para los madrileños, de que no vamos a tocar en nuestro empeño ni en nuestro esfuerzo. Los frutos estaban ahí. Madrid era la locomotora económica de España, Madrid era la principal centro de atracción de inversiones internacionales. Las personas quieren venir a la ciudad de Madrid porque aquí es donde encuentran oportunidades y ni lo peor de la pandemia, ni el gobierno de la comunidad, ni el gobierno del ayuntamiento han olvidado el futuro de Madrid. Por eso es especialmente importante, como digo, que ya a finales de este mes podamos concluir definitivamente la tramitación administrativa y pueda comenzar desde el punto de vista material Madrid Nuevo Norte. Carlos Álvarez le pregunta si no le parece denigrante para la imagen de Madrid, a la par que innecesaria, la cola que los sábados se forma en Anuche para recoger bolsas de alimentos en una foto que bien podría ser de Venezuela. Le pregunta si le parece a usted que tras esa deprimente imagen pudiera estar la larga mano de Unidas Podemos en un intento de poner en un aprieto al gobierno municipal de centro-derecha. Adela Girón también le pregunta por qué la asociación de vecinos que promueve el reparto de víveres en Anuche no facilita al ayuntamiento la lista de los solicitantes de ayuda para que el municipio pueda atenderles. ¿No va a hacer nada usted para impedir este forzado bochorno? Creo que en cierta manera la afirmación que se hace de forzado bochorno, desde luego, en cierta manera se corresponde con la realidad. Y en relación a la asociación que se hace Unidas Podemos, nunca debemos olvidar que siempre defendieron, salvo cuando les perjudica, la utilización política del dolor. Y en este caso es cierto que hay colas en la ciudad de Madrid, pero que el Ayuntamiento de Madrid está atendiendo a 82.000 personas en estos momentos, proporcionándoles comida todos los días en la ciudad de Madrid, más 20.000 que están siendo atendidas también por todo tipo de asociaciones y ONGs. Respecto a la situación concreta que se da en el barrio de Aluche, las colas se producen en primer lugar porque se hace un único reparto de comida en toda la semana y, por tanto, lógicamente, ahí es el único momento en que todas las familias
que acuden pueden ir a recibir esa comida por parte de esta asociación de vecinos, a la cual se le ofreció un local por parte del Ayuntamiento de Madrid que rechazaron, y ese local estaba cercano y próximo. Y en tercer lugar, además, se les ha solicitado los datos de todas esas personas para integrarlos precisamente en el sistema que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid de distribución de alimentos, a lo cual también se ha negado esta asociación de vecinos. No voy a criticar la labor que hace la asociación de vecinos, porque yo creo que es loable que todo aquel que quiera ayudar en estos momentos en una cuestión tan sensible lo haga. Pero lo que sí digo es que la asociación de vecinos tiene que ser consciente también de que hay una utilización política de las fotos que se están produciendo, que la sistemática de reparto es una vez a la semana, que ha negado al ayuntamiento, que se ha negado a que el ayuntamiento les pedirá un local y que, por supuesto, además, como digo, esas colas en estos momentos no nos están dando el nombre y apellido de las personas para que las podamos integrar. A partir de ahí, reflejan una cierta realidad de la ciudad de Madrid. Es que en la ciudad de Madrid se han multiplicado las peticiones de alimentación al Ayuntamiento de Madrid. Estamos estudiando en estos momentos una nueva fórmula mediante la cual las podamos abarcar todos de forma integrada y coherente, porque ahora cada junta de distrito, con un gran esfuerzo y un gran mérito de los concejales y los servicios sociales, están cubriendo todas estas necesidades. Pero lo cierto es que refleja lo que nosotros hemos denunciado, que vivimos en una situación de emergencia social, que vivimos en un tsunami social, que esto no se va sino a agravar con el paso del tiempo como consecuencia de la situación de vulnerabilidad en la que van a caer muchas personas y muchas familias, que puedo garantizar que ninguno de los que estamos presentes en esta conferencia online hace 2 o 3 meses podríamos pensar que personas con el perfil que están acudiendo pudieran acudir a solicitar ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Por eso es más urgente que nunca que el Gobierno del escudo social precisamente posibilite que el Ayuntamiento pueda utilizar todos esos recursos y no tenga inmovilizados 420 millones de euros para poder atender a esta realidad. Lo que no se puede hacer por parte de Unidas Podemos es un ejercicio de hipocresía que consiste, por un lado, en utilizar políticamente el dolor y utilizar políticamente las fotos de las colas en Aluche, como están haciendo, pero en segundo lugar, como miembro del Gobierno de la Nación, no dar ninguna solución y permitir que 420 millones de euros acaben en las entidades de crédito antes que acaben en las colas de Aluche. Si hay colas en Aluche, entre otras cosas, es porque el Gobierno de la Nación no nos deja utilizar los recursos financieros. Yo le pediría a Unidas Podemos que cuando uno está en el Gobierno no está para hacer activismo, no está para hacer propaganda, no está para atender a intereses partidistas, sino al interés general. Y, por tanto, que con una mano no se puede utilizar políticamente el dolor y con otra mano impedir que el Ayuntamiento de Madrid pueda hacer. Antonio Castillejo, del diario 65 y más, dice: la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, ha pedido a la Generalitat la gobernanza de las residencias de ancianos. ¿Qué le parece esta postura? ¿Piensa hacer algo similar en Madrid? Y también este mismo periodista, Antonio, le pregunta por su opinión acerca de lo sucedido en las residencias de ancianos de Madrid. En primer lugar, decir que Ada Colau y yo hemos mantenido una relación frecuente y cordial a pesar de nuestras conocidas diferencias políticas a lo largo de todo este tiempo de pandemia, y que yo creo que es importante que las ciudades de Madrid y Barcelona se entiendan, tanto en relación con lo que ha pasado como en relación con lo que viene por delante. Y desde ese punto de vista mantenemos una coincidencia de opiniones con Ada Colau. Yo le agradezco, desde luego, la cordialidad con que se han desarrollado estas relaciones y, desde luego, como digo, que tengamos esa capacidad conjunta de Madrid y Barcelona de poner en común determinadas acciones y poner en común conocimiento mutuo para salir beneficiados ambas ciudades. En segundo lugar, respecto de la cogobernanza de las residencias, nosotros en este punto es una competencia que tiene la Comunidad de Madrid, que es a quien le corresponde. Creo que va a ser necesario una reflexión en el ámbito de las competencias de los ayuntamientos y fundamentalmente desde el punto de vista social, es decir, que somos la administración más cercana, no había ninguna duda, y menos dudas quedan aún después precisamente de la pandemia que hemos sufrido fundamentalmente en las grandes ciudades, y por tanto que somos los que mejor conocemos la realidad social. No digo que haya haber una cogobernanza en las residencias, sí digo que posiblemente tenga que haber un proceso de reflexión respecto a las competencias en el ámbito social, derivados en primer lugar de esa cercanía a los siguientes eventos y en segundo lugar de esa capacidad financiera que tenemos en estos momentos, estrangulada por una decisión política del Gobierno de la Nación, pero que nos permitiría poder acometer acciones más eficaces, más contundentes y más rápidas de las que se pueden acometer desde gobiernos de las comunidades autónomas. Y en relación con la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid, yo creo que no es en la Comunidad de Madrid, yo no quiero decir disculpas, pero es obvio que se ha producido en todas las comunidades autónomas y también en la Comunidad de Extremadura. Yo he oído testimonio de Guillermo Fernández Vara desgarrado por lo que había pasado en las residencias, absolutamente sincero, porque es obvio que era una situación muy complicada de manejar y de gestionar, y a pesar de eso yo creo que se han puesto todos los medios. El problema no es lo que haya podido suceder, sino que no se hubieran adoptado medidas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuanto tuvo constancia de lo que sucedía en las residencias, adoptó medidas que fueron necesarias precisamente para parar esa situación, y yo creo que es lo que hay que valorar en esto.
Desde la Asociación de la Madrileña de Familias Numerosas, María Méndez le pregunta si tienen pensado ustedes en el Ayuntamiento ayudas o prestaciones para las familias numerosas, ya que son las grandes olvidadas en esta pandemia. En primer lugar, María es consciente de que ya cumplimos parte de los compromisos que habíamos adoptado con la Asociación de Familias Numerosas a través de la bonificación y la recuperación de la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles que se introdujo en las ordenanzas fiscales para el año 2020. Somos perfectamente conscientes del papel que juegan las familias. De hecho, es la primera vez que en el Ayuntamiento de Madrid hay un área de gobierno que se titula precisamente de familias. Somos conscientes de que es la célula básica de la sociedad, de que a lo largo del año 2008 y de la crisis posterior tuvimos la experiencia de que si no hubiera sido por el sostén de las familias y especialmente también de las familias numerosas, hubiera sido mucho más complicado de lo que fue, y fue complicado haber salido de la crisis, y por tanto que en esta situación va a ser imprescindible poner en marcha líneas de ayuda a las familias. Nosotros lo estamos estudiando a través de esta área de familias, igualdad y bienestar social, ver cuáles son las necesidades concretas y desde luego apoyar en este momento a aquellos que pueden ser sostén de la sociedad en una situación tan complicada como la que vamos a afrontar, que son las familias y especialmente. La iniciativa de abrir un espacio de donaciones en el Ayuntamiento es magnífica, según el comunicante por el chat de Teams. ¿Puede explicar a qué se van a destinar y si se han recibido muchas donaciones? Realmente, la ola de solidaridad y de donaciones que hemos recibido en el Ayuntamiento de Madrid no se puede calificar sino de extraordinaria. Es decir, yo creo que en este momento la sociedad ha respondido de una manera ejemplar, tanto en nuestro comportamiento cívico para vencer a la pandemia, pero también en la solidaridad hacia los demás. Nosotros hemos recibido donaciones innumerables, tanto de carácter económico como de carácter no económico, como prestacionales, como por ejemplo todos los cocineros en la ciudad de Madrid durante todo este tiempo han estado haciendo miles y miles de comidas para poder ayudar a las familias más necesitadas, pero también todos aquellos que nos han prestado logística para poder transportar, por ejemplo, estas comidas o para poder transportar otro tipo de materiales, así como donaciones de carácter económico que nos permiten subvencionar, por ejemplo, en este momento, una investigación en La Paz para intentar conseguir un tratamiento contra el coronavirus, o por otro lado, todas aquellas donaciones que en los momentos más duros y más difíciles precisamente de la pandemia, donde más complicado era conseguir material, sí es complicado conseguir material y equipos para el Gobierno de la Nación, para las comunidades autónomas, no digo para un ayuntamiento, aunque sea del tamaño que tiene la ciudad de Madrid, y sin embargo en los momentos más duros y más dramáticos nosotros conseguimos desde luego a través de las donaciones, por ejemplo, que la funeraria municipal tuviera una capacidad de funcionamiento haciendo 3 veces más servicios de los que hacía ordinariamente, o que por otra parte nuestra policía municipal, nuestros bomberos, nuestros SAMUS pudieran disponer de mascarillas, los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio pudieran tener también sus equipos de protección individual y como corolario esa donación o esa aportación que también en forma de conocimiento se hizo y se estableció en la reunión del lunes pasado por parte de esos representantes de grandes empresas con sede en la ciudad de Madrid. Por tanto, se ha abarcado donaciones de todo tipo, las donaciones han sido extraordinarias, hemos garantizado la trazabilidad de las donaciones y de todas aquellas donaciones que se han hecho en la ciudad de Madrid para que los donantes tuvieran claro a qué se ha destinado, ya fueran los materiales, ya fueran el dinero. Una conocidísima familia de la ciudad de Madrid nos ha donado respiradores, nos ha donado mascarillas, nos ha donado mascarillas FFP2 de las buenas, además, por así decirlo, para todo el personal del Ayuntamiento de Madrid. Por eso digo que desde luego es emocionante la ola de solidaridad de donaciones que hemos recibido, pero garantizo la trazabilidad de las mismas. Francisca Gómez, de Comisiones Obreras, dice: la gestión directa de los servicios públicos, en primer lugar la sanidad, está siendo determinante en la lucha contra el COVID-19. En el caso del Ayuntamiento de Madrid lo han sido también los servicios de emergencias, la policía, los bomberos, pero ha sido fundamental el papel de la funeraria. ¿Se plantea el alcalde cambiar el modelo y volver a la gestión privada de la empresa? Rodrigo Abad le pregunta qué opina de la centralización de la sanidad después de analizar nuestra respuesta a la crisis del COVID-19. ¿Es necesario repensar nuestra estructura para dar una respuesta mejor a estas crisis globales? Respecto a la pregunta de la funeraria, los madrileños le tenemos que estar eternamente agradecidos al trabajo que se ha hecho desde la funeraria municipal. En los tiempos tan duros y tan complicados, como he dicho, la funeraria municipal prácticamente ha triplicado el número de servicios, ha agilizado al máximo posible que se produjeran esos servicios, aún en las cifras de mortandad que se han producido en la ciudad de Madrid. Han actuado con una extraordinaria sensibilidad y delicadeza. Yo tuve la oportunidad
de verles. Yo tuve la oportunidad de ver el ánimo con el que estaban trabajando, a pesar de en los momentos más duros de la pandemia, la situación por la que estaba atravesando la ciudad de Madrid. Por tanto, gratitud eterna de este equipo de gobierno, del conjunto de los madrileños hacia el trabajo que han desarrollado los profesionales de la funeraria. En estos momentos no está encima de la mesa poder actuar ni poder cambiar, desde luego, el modelo de la funeraria. No es una prioridad. Ha cambiado absolutamente la situación. Tenemos que reordenar cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno y en general de la ciudad de Madrid para poder atender esa emergencia económica y social y, por tanto, en estos momentos no está, desde luego, encima de la mesa el cambio del modelo de la gestión. Lo que está es el agradecimiento, insisto, eterno que tiene este equipo de gobierno y que tiene la ciudad de Madrid hacia los trabajadores de la funeraria municipal por su profesionalidad y por su dedicación. En relación con lo que es la cuestión de la sanidad, en primer lugar, defender que, desde luego, la sanidad madrileña ha respondido, no solo desde el punto de vista de la sanidad pública, también desde el punto de vista de la sanidad privada, donde hay que hacer un reconocimiento importante al esfuerzo que han hecho. Madrid estableció un mando único que agrupaba 102 hospitales, tanto públicos como privados, de toda la Comunidad de Madrid, que fueron determinantes para que, con las cifras que se dieron en la ciudad de Madrid, se pudiera afrontar de manera consistente y gracias a la heroicidad también, por supuesto, de los sanitarios, la pandemia en esta región, aun con las cifras de infectados y con las cifras de fallecidos que teníamos y siendo el epicentro de la misma. Por tanto, yo creo que la sanidad ha funcionado. Lo que sí creo es que se impone una reflexión acerca del papel del Ministerio de Sanidad cuando estamos hablando de este tipo de pandemias. Yo creo que hemos visto cuáles son las limitaciones que tiene el Ministerio de Sanidad. Al margen de que cada comunidad autónoma tenga las competencias en materia de sanidad, lo que es cierto es que la estructura o la falta de estructura del Ministerio de Sanidad ha impedido que se pudiera acometer con la debida rapidez y con la debida agilidad que se produjera una respuesta eficaz a la pandemia desde el punto de vista del carácter global de la misma. Esto lo vimos con el mando único en materia de suministro de materiales. El 2 de marzo se dicta una orden donde se indica que será el Ministerio que tenga que realizar todas las compras y suministros. 2 semanas después, en un ejercicio de realismo que a mí me pareció razonable, decidieron abrir la puerta para que ya fueran las comunidades autónomas. ¿Por qué no podía hacerlo el Ministerio de Sanidad? Sencillamente fue una mala decisión porque no tenía la estructura ni la capacidad para poder acometer una situación de esas características. Por tanto, creo que, al margen del debate que nos merezca la sanidad en las comunidades autónomas, y yo creo que la Comunidad de Madrid está muy bien gestionada, por algo somos la segunda mejor sanidad de Europa, según la propia Comisión Europea, un instituto dependiente de la Comisión Europea. Lo que es cierto es que lo que habría que reflexionar es sobre el fortalecimiento y la capacidad del Ministerio de Sanidad para afrontar un ámbito de coordinación eficaz cuando se pueda producir una situación de estas características. Jan Fribourg le pregunta si existe una evaluación del coste económico para la ciudad de Madrid de cada semana de permanencia en la fase 0 o 0,5. Nosotros hicimos ya un estudio económico de cuáles podían ser la situación a la que se podía enfrentar la Comunidad de Madrid y, efectivamente, las pérdidas que se podían producir en la ciudad. La magnitud se rondaba en torno, creo recordar, a los 180 millones de euros como consecuencia de la pérdida, pero es un dato que tendré que comprobar y, en su caso, transmitiremos fidedignamente. Pero lo que sí habíamos previsto era un escenario de que al final se podía producir que en la ciudad de Madrid pudiera haber más de 108.000 personas que estuvieran en situación de desempleo al final de la crisis. Creo que necesariamente, a la vista de los acontecimientos, a la vista del retraso que se ha producido en pasar de la fase 0 a la fase 1, habrá que actualizar estos datos porque posiblemente sean datos peores. En todo caso, la magnitud de la crisis nos puede llevar a que, si en España hay un paro del 24%, como se apunta, obviamente en Madrid estamos 4 o 5 puntos por debajo de la media nacional, pero estaríamos en unas cifras de paro que podrían alcanzar el 19 y el 20%, lo cual es absolutamente insostenible desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente desde el punto de vista social. Por tanto, cada semana que pasa en la ciudad de Madrid sin que podamos reactivar la economía es una semana que agrava las dramáticas consecuencias que están teniendo desde el punto de vista económico y social. Hay bastantes preguntas, ya tenemos que ir terminando. Le pregunto si le preocupa a usted que se retrase la apertura de los grandes hoteles de Madrid y, por tanto, la recuperación del sector turístico. Pedro González, de Atalayar, dice: si Madrid Capital es no solo el motor económico de la región y de la propia España en conjunto, ¿ve usted algún interés oculto en el Gobierno de la Nación en gripar este motor? Sí. Respecto del sector hotelero, nosotros obviamente discrepamos abiertamente del ministro de Consumo y, en general, del tono que ha adoptado el Gobierno con el sector turístico. El sector turístico es el 13% del PIB. Si de verdad vamos a despreciar el 13% del PIB, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar de la crisis económica. Si mandamos mensajes que estigmatizan al 13% del Producto Interior Bruto español y que es una de nuestras principales industrias, obviamente va a ser mucho más difícil que podamos salir adelante de esta situación. Y si encima lo hacemos desde el Gobierno, como hizo el ministro de Consumo, es de una profunda irresponsabilidad y un desconocimiento importante de la realidad económica que tenemos en España. Por tanto, nosotros estamos trabajando con el sector turístico, nosotros estamos trabajando con el sector hotelero, con el sector hostelero. Estamos
estamos viendo cuáles son las principales vías, estamos viendo que debemos generar esa seguridad a la que ya me refería anteriormente y para eso estamos trabajando los protocolos correspondientes con todo el sector. Somos conscientes de que primero vamos a tener que recuperar el turismo nacional. Esperemos que pueda empezar a llegar el turismo nacional. El turismo internacional posiblemente ya hasta el año 2021 va a ser muy difícil que lo podamos recuperar, desde luego, a pesar de la potencialidad y las fortalezas que tenemos en Madrid, como pueden ser nuestros grandes centros culturales o como puede ser IFEMA a través de la organización de ferias y congresos. Pero desde luego lo que tenemos claro es que la salida de esta crisis pasa por el turismo. Es decir, lo que no podemos apartar es al sector turístico de la salida. No es parte del problema de España, es parte de la solución de España. Y mandar mensajes que estigmatizan, a mí me parece en este momento una profunda irresponsabilidad por parte del ministro de Comercio. Estamos en esa visión un tanto estrecha por parte de algunos dirigentes de este gobierno, en los cuales pretenden aprovechar y pescar el río revuelto en estos momentos. Y yo creo que eso no es lo que procede. No hay que mandar mensajes que estigmaticen a nadie que de verdad quiera ayudar y que sea parte de la solución y no parte del problema. Y también estamos trabajando en esa creación de un consorcio entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el sector privado para poder agilizar y ser más eficaces en las políticas de recuperación del turismo en estos momentos, o por otra parte campañas promocionales que van a ser imprescindibles para que la podamos afrontar. En segundo lugar, que el Gobierno de la Nación, no sé si tiene un interés oculto, que el Gobierno de la Nación ha tratado de atacar en estos momentos de pandemia a la Comunidad de Madrid, me parece fuera de discusión. Es decir, yo creo que mensajes como el que se lanzó por el presidente del Gobierno en la tribuna del Congreso de los Diputados, por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, con expresiones, desde luego, incompatibles con la falta o con la responsabilidad institucional que al mismo tiempo estaban pidiendo, la intervención desafortunadísima de Rafael Simancas, o que por otra parte José Luis Ábalos el otro día utilizaron una expresión que a mí desde el punto de vista democrático me parece gravísima, como es que Isabel Díaz Ayuso trataba de derrocar al Gobierno de la Nación. A mí me parece que no son buenas muestras de responsabilidad institucional y que desde luego la salida a esta situación por parte del Gobierno de la Nación no va a ser generar un clima de enfrentamiento con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que yo les pediría que apelen o que sean conscientes de que la responsabilidad institucional en estos momentos es más importante que nunca. Y vuelvo a lo mismo, que Madrid no es parte del problema, que Madrid es parte de la solución, que si somos la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto con 1,5 millones de menos de habitantes que Cataluña, algo habremos hecho bien y por tanto somos merecedores de la confianza necesaria por parte del resto de instituciones y de los ciudadanos para que podamos poner en marcha Madrid lo antes posible. Desde luego, expresiones como la que utilizó el otro día la vicepresidenta, aludiendo a esa fase gradual que se había hecho para que nadie pudiera pensar que había alguna intencionalidad política, lo que induce a pensar es que precisamente puede haber una intencionalidad política por parte del Gobierno en relación a las decisiones que se están tomando con Madrid. Ahora, el Gobierno es quien tiene la prueba fácil para que se puedan evadir y disipar todas esas dudas, que nos diga cuáles son los parámetros técnicos, que nos digan quiénes son el comité de expertos y que saquen ya, no en la fase 1, saquen ya todos los informes. Pero hay un botón de muestra. Cuando se denegó a Madrid por primera vez pasar de la fase 0 a la fase 1, no se mandó ningún informe. Cuando se deniega por segunda vez, sí se manda un informe. ¿Por qué, ante el mismo supuesto de hecho, que es una denegación, unas veces se hace un informe y otras veces no se hace un informe? Es el Gobierno de la Nación al que le corresponde disipar toda duda. Mientras no lo haga, es lógico y legítimo que los ciudadanos se planteen si Madrid no está recibiendo un trato digno. Alcalde, ¿se ha puesto en contacto con usted para conocer la situación por la que atraviesa Madrid durante la pandemia el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, y lo ha hecho Su Majestad el Rey, don Felipe VI? Su Majestad el Rey se puso en contacto conmigo el 20 de marzo, apenas una semana después de declarar el estado de alarma, y se puso conmigo al contacto para expresarme su solidaridad, su cariño hacia el pueblo de Madrid, y que además se puso a disposición del pueblo de Madrid para cualquier gestión que pudiéramos considerar que pudiera ser útil que el Rey pudiera hacer por esta ciudad. No solo eso, después nos hemos visto algunas veces y en todo momento ha reiterado la disponibilidad de la Corona hacia la ciudad de Madrid, nos ha mostrado su cariño y yo creo que los ciudadanos de Madrid se han visto confortados, han visto que la jefatura del Estado estaba al lado nuestro en nuestros momentos más duros y más dramáticos. A diferencia de Su Majestad el Rey, yo me limito a decir lo que ha hecho el presidente del Gobierno, que es no descolgar el teléfono, no llamar al alcalde de Madrid. Tenemos que tener en cuenta que vive en la ciudad de Madrid, tenemos que tener en cuenta que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, tenemos que tener en cuenta que Madrid ha sido la ciudad más castigada con diferencia, pero tenemos que tener en cuenta que Madrid tiene un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, porque si no me parece inexplicable, me parece una falta de sensibilidad hacia su ciudad, hacia sus conciudadanos, que no haya sido capaz. A mí, como persona, me es indiferente que no me llame, lo digo, no me afecta. Me afecta por los madrileños, aunque los que no le han votado también hubieran agradecido que en un momento en que se apela a la responsabilidad institucional y a la voluntad de unir y a la voluntad de sumar fuerzas,
el presidente del gobierno hubiera tenido la deferencia de descolgar el teléfono y llamar al alcalde de Madrid sencillamente a decirle: alcalde, el gobierno de la nación está con vosotros, sabemos por lo que estáis pasando, transmite a todos los madrileños que también se puede contar con nosotros. Sencillamente con eso hubiera valido, con descolgar un teléfono y hacer una llamada. Desgraciadamente no lo ha hecho. E insisto, los madrileños, voten a quien hayan votado, hubieran agradecido que el presidente del gobierno hubiera estado a nuestro lado. Y no lo podemos decir que lo haya estado, desde luego, desde el punto de vista de la cercanía y del cariño y de la comprensión hacia lo que hemos pasado. ¿Diría usted, señor alcalde, que el presidente del gobierno es un mal vecino de Madrid? No diría que es un mal vecino de la ciudad de Madrid, no diría que es un mal vecino, diría que es un vecino muy ocupado de la ciudad de Madrid, como todos los que hemos estado al frente de instituciones, pero que ser un vecino muy ocupado no quiere decir que no sea un vecino cortés y educado. Diego Ardura le pregunta si ha soñado usted alguna vez, despierto o dormido, que a usted y a su colega, la presidenta de la Comunidad de Madrid, les dan un golpe de mano sus socios de Ciudadanos, doña Begoña y don Ignacio, aliándose con Más Madrid y con el PSOE para ocupar ellos sus puestos, doña Begoña y don Ignacio. Desde luego yo puedo hablar por Begoña, ¿no? Es difícil que me pueda poner en el papel de Ignacio Aguado, aunque creo que ayer mismo dijo que no había ningún peligro y que por supuesto se descartaba cualquier moción de censura en la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que aquí no tengo ningún motivo para pensar, desde luego, que se pueda haber producido ningún tipo de deslealtad ni ningún tipo de conspiración para que pudiera haber un cambio en la alcaldía. Yo creo que, por el contrario, hay una cierta aceptación en la sociedad de que el Ayuntamiento de Madrid ha sabido encarar esta crisis, ha sabido funcionar. Y eso no es por el alcalde, eso al final es por el equipo que hay detrás. Y un equipo que está compuesto por concejales del Partido Popular y por concejales de Ciudadanos, que sin embargo han sabido trabajar en una sola dirección, que hemos sabido remar para tratar de, en todo momento, asumir la gestión de esta ciudad en una situación tan complicada. Y no hubiera sido posible si se atisbara cualquier intento de deslealtad, ya fuera por el Partido Popular o por Ciudadanos. Por eso yo digo que la petición que ayer se hizo de Vox, de que Begoña Villacís tenía que dimitir por haber sido desleal, es absolutamente injustificada. Este gobierno funciona, este gobierno ha funcionado antes de la pandemia, ha funcionado durante la pandemia y estoy seguro de que funcionará durante lo que queda de legislatura. Para finalizar, le voy a trasladar dos preguntas de dos mujeres. Estela Cuevas le pregunta qué secreto tiene usted para seducir, como señalan las encuestas, a las dos Españas. Y María Clavero le pregunta si sabe a cuánta gente le ilusiona pensar que podría ser usted el presidente del gobierno. En relación con la primera, no tengo ningún secreto. Yo creo que lo que hemos tratado es de cumplir con esa premisa que tenía el Ayuntamiento de Madrid y todos los ayuntamientos, que somos los más cercanos a los ciudadanos y que, por tanto, los ciudadanos en momentos de incertidumbre y confusión, desde luego, lo que necesitaban es que desde el Ayuntamiento les transmitiéramos confianza, les transmitiéramos lo crudo de la situación que hemos atravesado. Nunca hemos ocultado la situación que hemos vivido, la situación que íbamos a vivir, como no ocultamos la situación económica y social que vamos a tener que atravesar en la ciudad de Madrid. Por tanto, yo creo que han percibido credibilidad, certeza, confianza por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, como digo, es un trabajo no solo del alcalde, sino del equipo. Yo únicamente, si me permite, podría estar satisfecho, desde luego, porque si se está reconociendo algo en este sentido es que he cumplido con mi deber y mi responsabilidad. Desde el primer día de la pandemia transmití a los madrileños que si cada uno cumplíamos con nuestro deber, con nuestra responsabilidad, que si cada uno hacíamos lo que nos correspondía, con independencia de nuestra situación personal y profesional, pero cada uno hacíamos lo que debía, saldríamos de esta. Y por tanto que he sido coherente con aquello que yo le pedí a los madrileños. Y eso, de cierta manera, es lo que me puede dar satisfacción, al margen, obviamente, de que, insisto, esto ha sido un trabajo de equipo. Y en relación con la segunda de las cuestiones, pues no conozco esas personas y, desde luego, lo que sí conozco es que más que nunca necesita trabajar por la ciudad de Madrid, porque vienen años muy duros, realmente muy duros, y por tanto que hay que estar completamente centrado al 100% en el trabajo que nos toca desempeñar en estos momentos, como lo hemos estado haciendo. Señor alcalde Martínez Almeida, llegamos al final de este nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum. Quiero darle las gracias por compartir sus ideas y proyectos en nombre de los mecenas que hacen posible NEZ Online, el presidente de la Sociedad de Médicos Asisa, el doctor Francisco Iborra, el presidente de la compañía de movilidad Cabify, don Juan de Antonio, y también de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, que es nuestro socio tecnológico. Gracias también a los 2.000 asistentes a este nuevo evento de NEZ Online y nuestra invitación a los próximos actos de los que pueden informarse a través de nuestra web
www.nuevaeconomiaforum.org. Buenos días y muchas gracias. Gracias y muchas gracias por haberme dado la oportunidad para intervenir.